Desarrollar la felicidad. La felicidad es una habilidad, como la nutrición y el estado físico. Si somos tan inteligentes, eh, ¿por qué no somos felices? Buf, es una buena forma de empezar, desde luego. Sí, hay que admitir que arrancar nuestra exploración de hoy con esta provocación directa resulta, bueno, bastante incómodo. Claro, sobre todo para ciertas personas. Exacto, especialmente cuando hablamos de personas que se consideran muy capaces, educadas y disciplinadas. Quienes han construido una vida basada en el esfuerzo y el éxito profesional, pues suelen esquivar esta pregunta. Ya, porque insinúa algo doloroso. Eso es. Insinúa que tal vez toda esa brillantez se ha estado aplicando en la dirección equivocada. Sugiere que la felicidad no es una medalla que te cuelgan al cruzar la línea de meta, sino, bueno, una práctica diaria, tan poco glamurosa y tan sumamente necesaria como comer bien o ir al gimnasio. Totalmente. Y al igual que el estado físico, requiere algo que a la gente hipercapaz le cuesta horrores aceptar, que es sentirse cómodos con la imperfección. Es una bienvenida un tanto brusca a nuestro análisis a fondo, la verdad, pero es absolutamente necesaria para situarnos. Porque todo el material que tenemos hoy sobre la mesa conforma un ensayo fascinante. Sí, muy recomendable. Se titula The Game of Misses, Mastery and the Art of Living, o El juego de los fallos, la maestría y el arte de vivir. Y lo que hace que este recorrido sea tan rico es cómo el autor cruza disciplinas que, a primera vista, no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Fíjate que saltamos de un tema a otro constantemente. Exacto. Vamos a navegar por la historia del deporte de élite, la filosofía oriental, las escrituras antiguas y la gran literatura clásica. Una mezcla curiosa. Muy curiosa, y nuestra misión en esta hora no es dar una fórmula mágica para quien nos escucha, sino desentrañar una idea central y transformadora. La excelencia y esa famosa buena vida no se logran por el camino de la perfección inmaculada. O sea, no va de no equivocarse nunca. Para nada. Al contrario, se alcanzan transformando por completo la relación que tenemos con el fracaso, con nuestra presencia en el aquí y el ahora y, sobre todo, con nuestra capacidad de asombro. Vale, vamos a desgranar esto, porque el primer gran concepto de los textos nos lleva a un lugar totalmente inesperado para hablar de filosofía de vida. A ver. Nos traslada directamente a un campo de golf. Leyendo el ensayo, me encontré con la figura de Ben Hogan, que es uno de los golfistas más grandes de la historia, ofreciendo una perla de sabiduría que parece ir en contra de todo el sentido común. Sí, es una cita buenísima. Hogan decía textualmente, «Este es un juego de fallos. El que mejor falla es el que va a ganar». Y justo después, el texto cita a otro gigante, Jack Nicklaus, respaldando la misma idea con mucha humildad, diciendo, «Creo que fallo un poco menos que los demás». Claro. A ver, no estamos hablando de aficionados que se conforman con pasar el rato los domingos. Son campeones mundiales. ¿Cómo es que los mejores del mundo se centran tanto en el fallo y no en dar el golpe perfecto? Lo fascinante aquí es cómo el ensayista, Os Hillman, desarrolla precisamente esa tesis. Si alguien piensa en una ronda de 18 hoyos, es estadísticamente imposible dar solo golpes perfectos. Claro, la física no te da para tanto. Exacto. La física y el entorno no lo permiten. Habrá golpes brillantes, golpes mediocres y golpes desastrosos. La fantasía del jugador aficionado es intentar eliminar por completo los malos golpes. Vive frustrado, básicamente. Eso es. Vive frustrado buscando la perfección constante. Pero el profesional opera en una realidad psicológica muy distinta. Su objetivo principal es fallar bien. ¿Y qué significa exactamente esto de fallar bien en este contexto tan competitivo? Pues significa mantener la bola en una posición desde la cual todavía sea posible recuperarse. Es asumir desde el primer momento que el error va a ocurrir, Ya. pero evitando a toda costa que un simple fallo de cálculo desencadene una serie de malas decisiones impulsivas. Lo que quieren evitar es que un error manejable se convierta en una auténtica catástrofe que arruine toda la ronda. Lo que en el argot del golf se conoce como los bogies o dobles bogies, ¿no? Exacto. La maestría no es no fallar nunca, es no empeorar el fallo cuando ocurre. Claro, y es imposible no trasladar esa metáfora del golf a la naturaleza humana y al día a día, porque la vida es exactamente eso, un juego de fallos constantes. Totalmente. Todas las personas sin excepción van a enfrentar errores de juicio, de carácter o de ejecución. Pienso en cosas cotidianas para nuestra audiencia. Una presentación de trabajo que sale fatal, una cena importante que se quema en el horno o, bueno,
una mala contestación a un ser querido. Son cosas que nos pasan a todos. Sí, y de hecho, me voló la cabeza descubrir en mis notas un dato histórico y lingüístico brutal sobre esto. Resulta que la antigua palabra hebrea para referirse al pecado, la palabra chata, significa literalmente, y en su origen, errar el blanco. Es fascinante. Es un término de tiro con arco, Exacto. Es una imagen visual muy potente para entenderlo. que cambia toda la perspectiva. Lo que distingue una vida bien vivida no es acertar siempre en el centro de la diana, es que se hace en el segundo exacto después de haber fallado el tiro. Esa es la clave. Se empeora el error dejándose llevar por la rabia. Se permite que ese fallo defina toda una identidad personal. O se reconoce, se repara lo reparable y se sigue adelante. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general y la historia antigua, el ensayo nos ofrece un caso de estudio monumental que ilustra esto a la perfección. Es la figura del rey David. Uf, ese es un caso intenso. Muy intenso. Sus fallos no fueron pequeñas equivocaciones o, como decías, cenas quemadas. Fueron fracasos catastróficos a nivel moral y humano. Las escrituras relatan cómo cometió adulterio con Betsabe y, posteriormente, en un intento desesperado por encubrirlo, orquestó el asesinato del marido de ella. Sí, son acciones terribles desde cualquier punto de vista. Lo son. Espera, aquí es donde necesito hacer de abogado del diablo. A ver, orquestar un asesinato, cometer semejantes atrocidades, y aún así, los textos antiguos se refieren a él como un hombre conforme al corazón de Dios. Ya, choca muchísimo. A ver, explícame esto, porque desde una mirada moderna suena totalmente contradictorio que alguien así sea un modelo de absolutamente nada. Es una reacción totalmente lógica. Y el texto no intenta justificar o limpiar esos actos en ningún momento. Lo que señala es por qué se le otorga ese título después de todo lo ocurrido. Obviamente, no es por ser perfecto o un modelo de pureza. Sería absurdo. De su cargo y no huyó de la rendición de cuentas. Dio la cara, digamos. Asumió las consecuencias de frente y mostró un arrepentimiento genuino. El mensaje subyacente de este análisis es que la vida no consiste en evitar las pruebas o esconder los fracasos, sino en entender que cada prueba tiene el potencial de hacernos más amargados o mejores. Esa dualidad tan presente en el juego de palabras en inglés, ¿no? Entre bitter o better. Exactamente esa. Madre mía, es una lección abrumadora sobre la responsabilidad. Pero claro, entender que hay que fallar bien y asumir los errores a nivel intelectual es una cosa. Llevarlo a la práctica cuando el orgullo está herido, bueno, es otra muy distinta. Del dicho al hecho hay un trecho. Totalmente. Y para ilustrar cómo interiorizamos realmente estos aprendizajes tan duros, el material nos trae una historia de la tradición del maestro espiritual Anthony de Melo. Esa historia es muy buena. Relata la frustración de unos discípulos que estaban hartos de escuchar parábolas. Le exigían a su maestro que les diera verdades filosóficas abstractas, como manuales de instrucciones claros. Querían el atajo. Querían la fórmula, pero la respuesta del maestro es oro puro. Les dice, la distancia más corta entre un ser humano y la verdad es una historia. Precioso. Y añade una metáfora que me parece increíble. Una moneda de oro perdida en la oscuridad no se encuentra encendiendo un foco inmenso ni con un gran tratado filosófico. Se encuentra con la pequeña luz de una vela de 1 céntimo, una humilde penny candle. El análisis psicológico detrás de esta parábola es muy revelador sobre cómo funciona el cerebro humano realmente. Los principios abstractos, por muy lógicos y estructurados que sean, rara vez logran cambiar el comportamiento real de las personas. Se quedan en la teoría. Eso es. La información pura no transforma. Las historias, en cambio, sí lo hacen. Cuando la mente escucha la historia de Ben Hogan lidiando con la frustración en un campo de golf, se ve reflejada en esa misma frustración cotidiana en la oficina o en casa. Empatiza al instante. Exacto. Los conceptos complejos simplemente no proporcionan el agarre emocional necesario para que pasemos a la acción. Totalmente de acuerdo. Si a mí me das un tratado de ética de 500 páginas sobre cómo gestionar el estrés, probablemente me quede dormido en la página 2. Pero si me das una historia o una frase que enganche, la cosa cambia. Precisamente. Las historias y las pequeñas frases actúan exactamente como esa vela de céntimo. Aforismos simples que menciona el texto como «haz menos pero mejor» o «¿cuál es la buena palabra?», pues no tienen la potencia de un gran reflector para iluminar toda la habitación. No te van a resolver la vida entera. No resuelven el gran misterio del universo ni te explican el sentido de la existencia, pero dan la luz justa, cálida y necesaria para poder dar el siguiente paso en la oscuridad sin tropezar.
Y fíjate donde creo que más necesitamos esa luz de la vela, no es en las grandes gestas profesionales. Aquí es donde se pone realmente interesante la lectura, porque el ensayo da un giro brutal en este punto. Sí, cambia el enfoque por completo. Concepto que llaman la oficina del padre, o la oficina detrás de la casa. Es una parte muy dura de leer. Hay una cita en el material que, sinceramente, te encoge el estómago. Alguien reflexiona sobre el despacho en el que su padre pasaba las horas y dice, ahí es donde mi padre trabajaba para proveernos. Lo que nunca espero que ella, refiriéndose a su propia hija, piense es que ese es el lugar que mi papá amaba más que a mí. Buf. Es un golpe de realidad tremendo para cualquiera que esté persiguiendo grandes ambiciones profesionales, descuidando lo demás. Es una de las reflexiones más punzantes de todo el ensayo, sin duda. Y el problema es que no es un caso aislado, ni un sentimiento marginal. Las fuentes documentan un patrón verdaderamente desgarrador en las vidas de los grandes personajes históricos. Ejemplos de gente muy conocida. Sí, me impactó mucho leer los testimonios de los hijos de Albert Einstein, de la hija de Nelson Mandela y de otros gigantes de la historia contemporánea. El eco de sus palabras es siempre, invariablemente, el mismo. Estabas ahí para tanta gente como parte de tu trabajo, fuiste un faro para la humanidad, pero nunca estuviste para mí. Pero a ver, me pongo en la piel de estas figuras históricas. El mundo necesitaba desesperadamente a Nelson Mandela. La ciencia necesitaba la mente de Einstein. Sus contribuciones requirieron un sacrificio enorme, pero fueron trascendentales para todos nosotros. Claro, el impacto global es innegable. Entonces, ¿cómo se equilibra eso? ¿Acaso sugiere el autor que debieron quedarse en casa y no hacer historia? No, en absoluto. Sugiere que su labor no fuera vital. Lo que hace Ryan Holiday es extraer una lección mucho más incisiva sobre nuestras propias justificaciones diarias. Señala que ser alguien inmensamente importante en el mundo exterior, tener el aplauso del público o salvar una empresa no cambia en absoluto cuál es el trabajo más importante en el mundo interior. ¿La familia? Exacto. Ningún premio Nobel, ningún legado histórico, ni cuerpo de trabajo fenomenal puede llenar el vacío psicológico de esa ausencia en el hogar. Es un recordatorio constante de que el éxito exterior muchas veces se financia directamente con el fracaso interior. ¿Qué forma tan clara de conectar con el impacto real de nuestras prioridades? Si volvemos a la metáfora del golf Die Hogan que mencionábamos antes, en la carrera profesional o en un proyecto creativo, casi siempre se puede fallar un golpe. Sí, hay margen de error. Mandas la bola al bosque, pierdes un cliente, haces una mala campaña publicitaria, pero luego te disculpas, trabajas el doble y te recuperas con el siguiente tiro. La vida sigue. Pero en las relaciones humanas, la dinámica es infinitamente más implacable. La infancia de un hijo pasa una sola vez. Es una ventana de tiempo muy estrecha que se abre y de repente se cierra para siempre. No hay segundas oportunidades ahí. Por eso, cuando hablamos de fallar bien, esto implica una sabiduría fundamental. Saber identificar qué tiros tienen las consecuencias más graves e irreparables. Perder un negocio es un error recuperable. Perder la conexión con la familia es un doble bogey con un coste incalculable. Precisamente por eso, la exploración del ensayo nos lleva a profundizar en la tremenda complejidad del carácter humano y en cómo nos autoengañamos para justificar nuestras decisiones. Hay una imagen poderosísima recogida en uno de los diarios analizados que dice así: para crecer hacia el cielo, las raíces de un árbol deben descender al infierno. Madre mía, qué barbaridad de frase. Es una visión muy cruda de la dualidad del alma. Lo que nos dice esta metáfora es que la verdadera bondad no es la inocencia pura y sin probar de alguien que jamás ha sido tentado o que vive protegido en una burbuja. La bondad ingenua, por así decirlo. Exacto. La bondad genuina, la que resiste las tormentas de verdad, pertenece a quien conoce perfectamente su propia capacidad para el egoísmo, para la crueldad, para la ambición desmedida o para el error, y que, a pesar de conocer esa tremenda oscuridad dentro de sí mismo, elige conscientemente no ejercerla. ¿Es una decisión diaria? Quien no ha examinado su propio potencial para hacer daño, solo puede ofrecer una virtud frágil, casi teatral, que se derrumba a la primera crisis importante que se cruza en su camino. Es una bofetada en toda regla a la arrogancia moral de mucha gente. Me recuerda a la imagen del típico profesional o líder que se cree perfecto simplemente porque nunca ha cometido un gran desliz público. Hay muchos de esos. Demasiados. Y esto conecta de maravilla con la visión del autor Robert Greene sobre los verdaderos peligros de alcanzar la cima.
Green advierte que la trampa más letal, una vez que se ha conseguido el éxito, el dinero y el reconocimiento, es la pura complacencia. Creer que ya has llegado. Es ese momento sutil en el que alguien empieza a creer que ya tiene absolutamente todas las respuestas. El típico que está de vuelta de todo y comienza a mirar por encima del hombro, sintiéndose superior al resto. Green dice que en ese preciso instante de suficiencia es donde la creatividad muere de forma definitiva. Dejas de buscar. Ya no se hacen preguntas, solo se dictan sentencias. Se deja de aprender por completo. Y el antídoto que propone Green contra esa muerte prematura de la creatividad es un concepto que me parece vital: el asombro activo. Asombro activo, me gusta. No como un estado pasivo en el que te quedas mirando, sino como una disciplina mental rigurosa. Consiste en recordar constantemente, en forzarse a ver lo inmensamente misterioso que sigue siendo el mundo y lo poquísimo que realmente sabemos, por muchos títulos o reconocimientos que acumulemos en la pared. Siempre hay algo nuevo. Para apoyar esta idea, las fuentes rescatan una cita bellísima de Franz Kafka que dice: «La juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza jamás envejece». Qué gran verdad. Es decir, esas raíces que descienden al infierno para reconocer nuestras sombras más oscuras deben estar perfectamente equilibradas con unos ojos que miren hacia arriba, manteniendo intacta la capacidad de asombro ante lo cotidiano. Me encanta esa dualidad. Raíces profundas y mirada limpia. Ahora, para aterrizar toda esta filosofía tan profunda en la acción del día a día, el texto nos regala una anécdota deportiva final narrada por el famoso exentrenador de fútbol americano Tony Dungy. Sí, la historia del comentarista. Habla de un veterano comentarista deportivo llamado Bill Raftery. Su preparación para retransmitir los partidos de baloncesto es, según cuentan los que trabajan con él, absolutamente obsesiva. Hablamos de horas interminables repasando vídeos de jugadas antiguas, haciendo entrevistas previas a los entrenadores, leyendo minuciosos informes médicos de cada jugador de banquillo. Una barbaridad de trabajo. Para luego llegar a la cabina de transmisión, encender el micrófono y que más del 90% de toda esa inmensa información jamás se utilice durante el partido en directo. Simplemente se queda ahí, en sus libretas, en sus notas subrayadas. Y claro, al leer eso, esto plantea una pregunta importante para cualquiera que nos escuche y que se esfuerce a diario en su trabajo. ¿Es todo ese esfuerzo monumental un desperdicio de tiempo y energía? ¿Para qué prepararse tanto si literalmente nadie lo va a ver ni a escuchar? A mí me pasa a menudo. A veces preparo un montón de documentación para una reunión, paso horas investigando, y luego la reunión dura 10 minutos y no uso ni la mitad de mis notas. Te quedas con cara de tonto pensando si ha valido la pena tanto esfuerzo. Pues la conclusión del análisis es un rotundo no, no es un desperdicio en absoluto. El valor de esa preparación invisible no reside en los datos empíricos que se dicen por el micrófono o en la reunión que tienes, reside en la calidad de presencia que genera en la persona. Te da seguridad. Esa confianza serena, esa autoridad tranquila, eso no se puede fingir de ninguna manera. Al estar preparado para absolutamente todas las contingencias posibles, Raftery tiene la libertad mental y la tranquilidad para afrontar cualquier jugada sorpresa que suceda en vivo y en directo. Lo pilla preparado. Y aquí es donde las fuentes introducen una estrategia vital que a primera vista suena totalmente contraintuitiva. El concepto de poner el listón bajo. Espera, poner el listón bajo. Eso suena un poco derrotista, ¿no? Como a conformismo barato. Nos pasamos la vida escuchando que hay que apuntar a las estrellas y ser ambiciosos. Lo parece, pero no se debe confundir con ser mediocre o perezoso. Poner el listón bajo, en este contexto filosófico, significa despojarse de la fantasía infantil de que el día va a salir a la perfección. Es asumir con total normalidad, desde el minuto 1 en que suene el despertador, que habrá contratiempos. Que las cosas fallan. Que el tráfico será horrible, que los planes van a cambiar en el último minuto y que absolutamente nadie se va a apartar mágicamente de nuestro camino para facilitarnos las cosas. Es, en el fondo, puro estoicismo. Ah, vale, ahora lo entiendo mucho mejor. Es una filosofía de la acción espectacular para rebajar los niveles de frustración. Nos recuerda que solo tenemos control real sobre nuestras propias acciones y actitudes, no sobre los resultados finales, ni mucho menos sobre los demás. Exacto. El control es interno. Cuanto más intentamos aferrarnos y controlar milimétricamente el resultado de un proyecto o el comportamiento en una relación, más se nos escurre entre los dedos y más sufrimos por ello. La acción en sí misma, el hacer el trabajo bien hecho por el simple orgullo de hacerlo bien, debe ser el propósito principal de todo.
El resultado ya se verá. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando juntamos todas las piezas del puzzle de hoy? El ensayo culmina mostrando la convergencia brillante de todas estas grandes ideas. Comienza este cierre citando un clásico deseo budista: que todos los seres sean felices. Un deseo muy noble. Pero se cuida mucho de dejar claro que no es un simple sentimiento de tarjeta de felicitación o pensamiento mágico. Es un destino lógico. Si la felicidad es realmente una práctica diaria, de fallar bien, de asumir responsabilidades, de estar presente y de mantener el asombro frente al ego, pues esa energía inevitablemente se irradia hacia afuera. Contagia a los demás. Como bien observó el legendario entrenador de baloncesto John Wooden, que también es citado en el texto, esa energía positiva y esa forma genuina de disfrutar el proceso del día a día estimulan e inspiran profundamente a todos los que están alrededor, casi por contagio, como decías. Y el peso acumulado de esas acciones repetidas es lo que, al final de todo, construye el destino de una persona. Fíjate que el ensayo cita al gran Miguel de Cervantes, que lo resumió hace siglos de forma verdaderamente magistral. Dijo: somos hijos de nuestras obras. ¡Qué frase tan inmensa! No somos hijos de nuestras buenas intenciones, ni de lo que creemos ser en nuestra cabeza, ni de nuestros discursos elocuentes. Somos lo que hacemos repetidamente. Además, el texto hace una conexión brillante que me sorprendió muchísimo con el 10º mandamiento, el famoso no codiciarás los bienes ajenos. Sí, me llamó la atención esa mezcla. Nos explica que, más allá de cualquier religión, no se trata solo de una regla básica sobre respetar la propiedad del vecino. Es en realidad una brújula psicológica que marca la orientación interior del alma. Aquello en lo que enfocamos nuestra atención constantemente, lo que envidiamos o admiramos de los demás, termina moldeando inevitablemente la persona en la que nos convertimos. Es hacia donde diriges la mirada. Y el autor termina trayendo a colación a Richter Abend con una frase muy rotunda: el coraje es la magia que convierte los sueños en realidad. Pero, y creo que esto es clave resaltarlo, no se refiere al coraje heroico de las películas de acción. Se refiere al coraje mundano. Al de todos los días. Para el coraje de actuar a pesar del miedo a fracasar estrepitosamente, al coraje de regresar con humildad a pedir perdón tras un fallo importante, y al coraje de atreverse a echar raíces profundas en uno mismo, aunque la tierra que encontremos dentro sea oscura y difícil de mirar. Es una síntesis perfecta de todo este recorrido. Para ir cerrando, creo que la respuesta a esa provocación tan incómoda con la que abríamos hoy, la de ¿por qué tanta inteligencia y capacidad no nos garantizan la felicidad?, pues queda ahora bastante más clara. Yo creo que sí. Quizá la infelicidad se instala cómodamente cuando se trata la felicidad como una línea de meta a la que hay que llegar tras mucho esfuerzo, en lugar de tratarla como una práctica de mantenimiento diario. ¿Como ir al gimnasio emocional? Exacto. Quizás el sufrimiento viene de gestionar la carrera profesional con una atención milimétrica y obsesiva, mientras dejamos que los errores personales y familiares se acumulan bajo la alfombra. O tal vez proviene de esa complacencia terrible donde hemos dejado de hacernos preguntas por la arrogancia de creer que, por fin, ya tenemos todas las respuestas del mundo. Y dejas de asombrarte. El correctivo a todo esto, tal como destilan las diversas fuentes que hemos crujado hoy en nuestra exploración, no requiere un doctorado en filosofía avanzada. Es simplemente la luz humilde de una vela de 1 céntimo. Aparecer cada día. Fallar bien. Perdonarse a uno mismo y a los demás. Mantenerse anclado en el presente. Seguir asombrándose ante la belleza del mundo. Y actuar con propósito firme pero sin aferrarse desesperadamente al resultado. Y, si me lo permites, a partir de todo este material extraordinario que hemos explorado hoy, hay un último pensamiento provocador que surge al fusionar varios de estos conceptos que hemos visto. Algo ideal para que la mente curiosa que nos ha acompañado lo mastique a solas. Adelante. Si, como hemos visto, la verdadera bondad requiere que examinemos nuestra propia capacidad para el mal, esas raíces que deben bajar al infierno para conocer nuestras sombras, y si Cervantes tiene toda la razón al afirmar que somos inexorablemente hijos de nuestras obras, ¿qué sucede entonces con ese enorme 90% sin usar de nuestras vidas? El 90% invisible. Me refiero a esa inmensa mayoría de acciones cotidianas, pensamientos fugaces, pequeñas preparaciones diarias y elecciones minúsculas que absolutamente nadie más ve. ¿Están construyendo verdaderamente una presencia auténtica de bondad, un carácter sólido y listo para afrontar la tormenta? ¿O son solo un ensayo superficial para mantener una virtud puramente escénica de cara a la galería? Porque cuando se apagan las luces,
El verdadero carácter no se forja bajo los focos ni en los grandes discursos, sino en la oscuridad solitaria de ese 90% invisible. ¡Qué barbaridad! Una reflexión final con muchísimo peso, de esas que te dejan pensando durante días. Dejamos esa gran pregunta resonando en el aire para nuestra audiencia. Ha sido un auténtico placer compartir este extenso y profundo análisis, cruzando de un campo de golf a la antigua literatura. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Siempre es un privilegio aprender juntos. Es bueno recordar que, después de todo, la maestría en el arte de vivir no es un destino estático, sino un juego interminable, un hermoso juego de fallos que todos, sin excepción, debemos salir a jugar cada nuevo día. Hasta la próxima exploración.